Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, mis niños, espero que se encuentren muy bien. Entonces vamos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Diosito mío, te damos gracias por este día, por todo lo que nos brindas, por estar con nosotros. Bendito y alabado seas, quédate con nosotros siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, vamos a hacer el repaso del taller de historia. ¿Recuerdan ustedes que vimos y hablamos de los indígenas, los primeros pobladores que hubo en nuestra región? ¿Recuerdan el nombre de ellos? Muy bien, los indios chipchas o muiscas. Pues bien, ellos tenían diferentes costumbres, vamos a ver. Observamos aquí el cartelito y dice, las principales actividades de los indígenas eran, ¿qué creen ustedes? Voy a levantar, no, todavía no, ahora sí, vamos a ver. A ver, la caza, la pesca, la agricultura, trabajaban con la cerámica cuando hacían figuras con la greda o el barro, se dedicaban también a tejer sus mantas, hacían sus taparrabos ellos mismos. Muy bien, mis niños. Veamos a ver. Cuando los indígenas no tenían un sitio fijo para vivir, iban de un lado para otro, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamarían? A ver, los nómadas, los sedentarios, los agricultores, por no tener un sitio fijo para vivir, los llamábamos nómadas. Muy bien. Veamos la siguiente. Cuando ya los indígenas se establecieron en un lugar, que empezaron a hacer sus cultivos, empezaron a hacer sus casas, se establecieron en un sitio fijo. Entonces, ¿ese sitio fijo cuál sería? ¿Cómo se llamaría? ¿Agricultores, sedentarios o nómadas? Se llamaron sedentarios. Muy bien. Veamos la siguiente. Hablamos aquí de los periodos de la historia. Recuerdan ustedes que hablamos de 3 periodos, ¿cierto? El periodo indígena, el periodo hispánico y el periodo republicano. Pero antes de ver la otra pregunta, vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? 1, 2, 3, ¿ya se pararon? Listo. Sacudimos, movemos el cuerpito, arriba los brazos, abajo, a los lados. Hacemos círculos con nuestros brazos. Sacudimos, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, palmar. Sacudimos, 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 palmar. Muy bien, mis niños, ahora sí continuamos. Muy bien, veamos la quinta pregunta, ¿de qué se trata? Acá nos hablan de las etapas del periodo hispánico. Están A, colonia y conquista. B, descubrimiento y colonia. C, el descubrimiento, la colonia y la conquista. ¿Cuál creen ustedes que fue? Muy bien, el descubrimiento, la colonia y la conquista. Recordemos que en el descubrimiento es cuando llega Cristóbal Colón a nuestro territorio. La conquista, cuando se enfrentan los indígenas con los españoles porque ellos querían quitarles sus territorios. Y la colonia, cuando los españoles querían dominarlos políticamente. Pero aquí es algo importante en la colonia, que se difunde el idioma y nuestra religión. Muy bien, continuemos. Acá nos dicen que unir con una línea. ¿Qué vamos a unir con una línea? Lo del lado izquierdo que corresponda con el lado derecho. Dice al lado izquierdo indígena, hispánico y republicano. Y al lado derecho dice inicia con la independencia, época de los indígenas, inicia con el descubrimiento. Entonces veamos a ver, ¿el grupo indígena corresponderá que inicia con la independencia? No, ¿cierto? ¿Es la época de los indígenas? Sí, ahí nos está diciendo el mismo nombre. Inicia con época de los indígenas. Muy bien, ahora, el periodo hispánico. El periodo hispánico inicia con el descubrimiento. Sí, señor. Muy bien. Y el periodo republicano es cuando inicia con la independencia hasta nuestros días. Muy bien, mis niños. Vamos a ver la última preguntita. Dice,
Escribo una V si es verdadero o una F si es falso. La primera pregunta dice, el periodo hispánico se inicia con la llegada y conquista de los españoles. A ver, pensemos, el periodo hispánico se inicia con la llegada y conquista de los españoles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué verdadero o qué falso? Verdadero, muy bien. Vamos con la segunda. En la época de la colonia se difunde nuestro idioma y la religión. ¿Ustedes qué dicen, que es verdadero o que es falso? También es verdadero. En la época de la colonia se difunde el idioma y la religión. Y el periodo hispánico se inicia con la llegada de los indígenas. ¿Será verdad? ¿En el periodo hispánico llegaron los indígenas? No, eso es falso porque los indígenas ya estaban. Muy bien, mis niños. Vamos a hacer un repasito de las preguntas. Dice la primera, las principales actividades de los indígenas eran la caza, la pesca, la agricultura, la cerámica, y también se dedicaban a tejer, hacían sus propias mantas. En la segunda nos dice, cuando los indígenas no tenían un sitio fijo para vivir, los llamábamos nómadas. La otra, cuando los indígenas se establecieron en un sitio fijo, fueron llamados sedentarios. ¿Cuáles eran los periodos de la historia? Indígena, hispánico y republicano. Las etapas del periodo hispánico son el descubrimiento, la colonia y la conquista. Y aquí, el grupo indígena es la época de los indígenas. El hispánico cuando inicia con el descubrimiento. Y el republicano cuando inicia con la independencia. Escribimos una V si es verdadero o una F si es falso. El periodo hispánico se inicia con la llegada y conquista de los españoles, verdadero. En la época de la colonia se difunde el idioma y la religión, verdadero. El periodo hispánico se inicia con la llegada de los indígenas, falso. Muy bien, mis niños. Ese es el repaso que tenemos del taller para la evaluación de historia. Entonces no olvidemos leer bien la guía en la plataforma, desarrollarla y estudiar para que nos vaya muy bien en nuestra evaluación. Gracias, amiguitos, y chao.